Hola queridos amigos, gracias por tu interés en estas lecciones de Cristología y gracias por ingresar a esta y avanzar conmigo hacia las dos últimas lecciones. Sí, hemos terminado el bloque de 70 lecciones que yo había programado, pero tengo dos más que en un momento fueron como la idea de un apéndice y yo ahora las coloqué como lecciones suplementarias. Van a ser la 71, esta, y la siguiente, la última, la número 72. Gracias por interesarte en todo este proyecto, avanzar, estudiar con nosotros la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Estamos terminando el proyecto, pero estamos pensando en llevar adelante nuevos proyectos de enseñanza bíblica. De modo que apreciamos mucho que nos respaldes con tus oraciones y también si está a tu alcance y lo decides así voluntariamente, puedes apoyarnos con una ofrenda para seguir adelante con este ministerio. Los videos en YouTube, los nuestros, siempre van a ser gratis para alcanzar a la mayor cantidad de gente. Sí, vos, usted, yo, juntos trabajando con estos videos de enseñanza y predicación de la persona de Cristo y del Evangelio de Cristo para llegar a mayor cantidad de personas. Si voluntariamente quieres dejarnos una ofrenda, depositarnos una ofrenda, te dejo el CBU de nuestra cuenta bancaria de Galicia en Argentina, el Banco Galicia. Y si estás fuera de Argentina, te dejo allí nuestra cuenta en PayPal para que puedas depositarnos una ofrenda. Muchísimas gracias. Vamos a lo nuestro. Vamos. Lección suplementaria, lección extra, lección número 71 de Cristología. Vamos a hacer una introducción y esta es una lección muy interesante. Vamos a observar cómo fue aquella semana, la última semana del Señor allí en Jerusalén, desde que entró en un pollino hasta que resucitó el domingo siguiente. El orden de los días y también vamos a ver los horarios del día de la crucifixión, muerte, sepultura, el día de la resurrección. Todo esto ya lo hemos visto en el estudio, pero es bueno tenerlo así ordenadito. Te lo voy a decir bien. Vamos a la introducción de esta lección que va a ser relativamente breve. Les decía, aunque en el desarrollo de este libro, sí, porque estoy escribiendo el libro, pronto lo vamos a publicar, Cristología, comenzando desde Moisés. Aunque en el desarrollo de esta temática todos estos datos están mencionados en el desenvolvimiento mismo de los estudios, los datos que vamos a ver ahora, nos pareció adecuado volver a colocar o citar ordenadamente los días, como te decía recién, y los horarios en que sucedieron aquellas cosas fundamentales para nuestra cristología, incluso para que sea práctico a nuestra comprensión y tenerlo así como un archivo para explicar, para compartir con otros. Vamos entonces, título, lección 71, lección extra, aquellos días exactos, aquellas horas cruciales. Leyendo los 4 evangelios, mis amigos, debo reconocer, es difícil dilucidar y poner en claro el orden de aquellos días y de aquellas 2 últimas semanas en la vida terrenal del Señor. Y me refiero desde que llegó a Betania, al día siguiente ingresó montado en un pollino, etc., hasta que una vez resucitó el domingo siguiente. Bueno, y se manifestó a lo suyo, ¿verdad? También es difícil, no es fácil establecer los horarios en que sucedieron las cosas en aquellos días. Bueno, eso si comenzamos la lectura, como cualquier latinoamericano lo podría hacer, regalamos un Nuevo Testamento, comienza a leer en Mateo. Lee Mateo, Marco, Lucas, Juan, y no puede entender bien la situación. Pero, atención, comenzando la lectura y el estudio desde Moisés, como el Señor nos indicó, comenzando desde Moisés, entonces las cosas se ponen más en claro. Porque a tales efectos es imprescindible considerar el trasfondo judío de toda esta situación. Y un detalle más, el trasfondo judío bajo dominación romana en esos momentos, en esos días del Señor. El trasfondo judío, la dominación romana, el Shabbat,
la fiesta de Pascua, primicias y panes sin levadura, etcétera, etcétera. Entonces, debemos observar todo eso para entenderlo bien. Bien, vamos a considerar aquella semana, conforme a las Escrituras, vamos a considerar la cronología de aquellos días y vamos a considerar aquellas horas cruciales. ¿Me acompañan? Vamos. Aquella semana conforme a las Escrituras. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue realmente aquella semana de Pascua en la que el Señor fue crucificado? ¿Cómo fue la secuencia de los días? ¿Tenemos suficientes datos bíblicos como para esclarecer el tema? ¿Dejarlo bien en claro? Yo creo que sí. Personalmente creo que Dios nos ha dado suficientes datos en su palabra como para esclarecer el tema y ordenar la secuencia de aquellos días. Eso es bueno, ¿eh? Sin lugar a dudas, los escritores de los 4 evangelios nos informan que el Señor Jesús murió en la Pascua de los judíos. Además, y hemos estudiado eso, ¿no? Además, el Señor había dicho que iba a estar sepultado 3 días y 3 noches. Lo dijo en Mateo 12, 39 al 40, y lo dijo en Mateo 16, 4. Por lo menos, yo creo que se los dijo varias veces más a los fariseos por allá por la Galilea y también por Jerusalén. Y él citó Jonás 1:17. Entonces no cabe dudas que él estuvo sepultado, iba a estar, y creo que cumplió, estuvo sepultado 3 días y 3 noches. Así que debemos sumar esos datos. Número 1, que murió, día y hora que sacrificaban el Cordero de la Pascua. ¿Se da cuenta? Después, considerar que estuvo sepultado 3 días y 3 noches. Si hubiera dicho simplemente al tercer día, la cosa se flexibiliza un poco, cambia. No, él dijo al tercer día, pero también dijo que iba a estar sepultado en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Por otro lado, Pablo, el apóstol Pablo, años después, nos dice que el Señor resucitó al tercer día y nos dice, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 4. ¿Qué te parece? Entonces, hay que observarlo bien. Resucitó al tercer día de morir, de morir por crucifixión. Resucitó al tercer día. Y esto coincide con las expresiones de los discípulos que iban caminando rumbo a Emaús y el Señor se puso a conversar con ellos en Lucas 24, 21. Avanzada la tarde de ese domingo, ellos seguían diciendo, este es el tercer día que han ocurrido esas cosas, o sea, su muerte por crucifixión. Ahora bien, debo aclarar que en ningún lugar de la palabra profética hebrea, Antiguo Testamento, se anunciaba de manera específica los 3 días. Por supuesto que anunciaba su muerte, como cordero para la Pascua, su sepultura, lo hemos estudiado, y la palabra profética anunciaba su resurrección antes de que su cuerpo viese corrupción, según el Salmo 16. ¿Estamos? Pero en ningún lugar la palabra profética hebrea anunciaba específicamente esos 3 días, ¿de acuerdo? No obstante, Pablo lo dice de manera correcta, armoniza con los 4 evangelios de manera perfecta. No obstante, sucedió al tercer día conforme a las Escrituras hebreas, Antiguo Testamento, según la forma, es decir, en el marco escritural donde encajan los anuncios de manera perfecta. ¿Entendamos eso? Bueno, una vez hecha esta intro, vamos a avanzar entonces. Vamos a ver la cronología de aquellos días y vamos a ver la cronología o las horas, aquellas horas cruciales, días y horas. ¿Me acompañan? Vamos. Cronología de aquellos días. Cuando en la semana previa los judíos comenzaban a prepararse para la fiesta de la Pascua, el Señor vino a Betania. Léalo así en Juan 11, 55 hasta 12:1. Los judíos llegaban para la fiesta de Pascua unos días antes a Jerusalén, para purificarse, para prepararse, etcétera, etcétera.
En esos momentos el Señor llega a Betania y es evidente que viene caminando una larga distancia, es evidente que llegó allí a Betania el viernes 8 de Abib. Ahí cuando dice en Juan 11, entrando en el 12, que llega el Señor a Betania, viene caminando, viernes por la tarde, porque el Señor guardó el Shabbat, guardó la ley de manera perfecta. Entonces, llega caminando, viernes 8 de Abib, llega el Señor a Betania. Bueno, al anochecer comenzaba el Shabbat. Así es, la noche de viernes, cena de Shabbat, fiesta. Y aquí fue algo especial, algo grande. En la casa de Simón, el ex leproso, todo Betania se alegró en aquel banquete de Shabbat. Allí le hicieron un agasajo y cenó en la casa de Simón, el que había sido leproso, y seguramente durmió esa noche, que para nosotros es noche de viernes, durmió esa noche allí en Betania. Juan 12, del 1 al 12, tenemos allí aquella cena, aquel banquete. Para nosotros esa sería la noche del viernes, pero para ellos, desde el anochecer en adelante, ya era Shabbat, sábado 9 de Abib. ¿Estamos? También debe haber descansado allí el día sábado, el sábado completo, descansó así con los amigos, los hermanos, y evidentemente también durmió allí en Betania la noche del sábado. ¿Se da cuenta? Al día siguiente, él hace los preparativos y encara su entrada oficial a Jerusalén como Mesías. ¿Se da cuenta? Ya lo hemos estudiado. Al día siguiente fue su entrada en Jerusalén montado en un asnito. Lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, 12 al 16. Ese día, el día de su entrada, lo hemos estudiado, fue el domingo 10 de Abib, primer día hábil, día de trabajo, primer día hábil de la semana judía. Fue el 10 de Abib o Nisan, como hemos estudiado anteriormente. Ojo, su entrada allí fue exacta, perfecta, oficial como Mesías. ¿Se da cuenta? Entrada oficial como Mesías de Israel. Era el día exacto que marcaba la profecía de Daniel, que el príncipe llegaría, y era el día exacto en que ponían aparte el cordero para examinar que fuese perfecto, que fuese kosher, que fuese tamim. 10 de Abib. Como cordero tuvo 5 días, sí, 10, 11, 12, 13, 14 de Abib. Como cordero tuvo 5 días de exposición pública, desde el domingo hasta el jueves inclusive, para que se comprobase que él era tamim, el perfecto cordero de Dios. Fue terriblemente probado en esos días, 5 días, y demostró ser impecable. El intachable Cordero de Dios, intachable en cada aspecto de su persona, incluso pasando por todo el castigo que recibió de los romanos y la crucifixión, hasta su último aliento al morir en la cruz, él fue Cordero perfecto. Entonces, entró en Jerusalén montado en un pollino el 10 de Abib. Como les dije, pongámoslo en claro, murió el jueves 14 de Abib a las 3 de la tarde. Eso queda muy claro. Y muere exactamente al momento exacto del sacrificio de los corderos en el templo o del Cordero de Pascua. Él era el Señor Jesús, el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y muere en lugar y tiempo y hora exacto. Lo repito, murió el jueves 14 de Abib a las 3 de la tarde, al momento del sacrificio del Cordero de Pascuas. Avancemos ahora hacia el viernes 15. ¿Qué pasó el viernes 15? Él muere en la cruz el jueves 14 a la media tarde. En las horas siguientes, antes del anochecer, lo sepultan. ¿Sí? ¿Qué pasa el día siguiente o a partir de ese atardecer? Viernes 15, reposo solemne anual marcado por la Torá, por la ley. El viernes 15 fue el reposo solemne anual, el reposo del 15 de Abib, marcado en Éxodo 12, allá en Egipto. Éxodo 12, 14 al 20.
también está marcado allí y armoniza con Levítico 23, 6 y 7, y por supuesto armoniza con el concepto que se brinda allí en Juan 19, 31. Él muere en la cruz, apresuran allí los preparativos para sepultarlo, porque dice allí, Juan 19, que se acercaba el día de reposo solemne, el del 15 de Abib, ¿de acuerdo? Avanzamos ahora al sábado 16. Sábado 16 de Abib, lógicamente fue reposo semanal habitual, el Shabbat, ¿de acuerdo? Viernes 15, reposo solemne anual. Sábado 16, reposo semanal habitual, Shabbat, ¿de acuerdo? Avancemos ahora hacia el domingo. El Señor resucitó tempranito en la mañana del domingo 17 de Abib. Y resucita después de los 2 sábados, el Shabbat del viernes, solemne, anual, y el Shabbat del sábado, semanal, habitual. En griego, cuando habla de Shabbat y habla de reposo, en Mateo 28:1 está en plural la expresión. Por tanto, compréndelo bien, lo vuelvo a decir, el Señor resucitó temprano en la mañana del domingo 17, después de los 2 sábados, de los 2 Shabbat. Es decir, resucitó temprano en la mañana del primer día de la semana judía, luego de los 2 reposos consecutivos de aquel año. ¿De acuerdo? Al avanzar la tarde de ese mismo domingo, seguía siendo el tercer día desde su crucifixión y muerte. Y así lo comentaron los discípulos que iban caminando rumbo a Emaús y que conversaron con el Señor allí en Lucas 24, 21. ¿De acuerdo? Mis amigos, aquella fue una semana única y perfecta. Se amoldó de manera exacta a los días anunciados a Moisés en Éxodo 12, al día revelado a Daniel en Daniel 9, a los días marcados para las fiestas levíticas, en Levítico 23, y a los días que el Señor les dio como señal a sus antagonistas con la señal de Jonás, Mateo 12. Lo hizo Dios, se ajustó todo de manera exacta, maravillosa. Solo Dios pudo haber planeado algo así tan perfecto, mis amigos, y solo Él podría haberlo ejecutado. Y como dice Pablo, fue conforme a las Escrituras y fue para su admiración y gloria. Sinceramente, claramente, para su gloria. Ahora, marcamos entonces, o hemos marcado, los días. Marchemos, avancemos ahora a considerar las horas, los horarios de aquellos días para comprender bien lo que nos dicen los 4 evangelios, nos anunciaba la palabra profética y todo lo que se cumplió. Entonces, vamos a considerar no solo los días perfectos, la semana perfecta, los días, sino vamos a considerar ahora aquellas horas cruciales. Bueno, arranquemos desde la última cena. Vamos a marcar los horarios. La última cena del Señor debe haber comenzado al anochecer del día miércoles 13 de Abib. ¿Se da cuenta? Miércoles al anochecer ya comenzó la última cena. Según formato judío, desde el anochecer en adelante, ya cuando entraba la noche, comenzaba el día 14 de Abib. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces, al anochecer comenzaron a cenar juntos, la última cena. Aproximadamente una hora y media después, Judas se levantó y se fue de la cena. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Ahora bien, el Señor continuó la cena, tuvo con ellos la institución de los símbolos para hacer memoria de Él, les dejó un montón de consejos y promesas. Cena del Señor, Juan 13 y 14.
Debe haberse levantado de la cena, pienso que tipo 10:30, 11. El último versículo de Juan 14 dice, levantaos, vámonos de aquí. Juan 15, Juan 16 es de camino a Getsemaní. El Señor ora esa hermosa oración de Juan 17, luego baja el Cedrón y va rumbo a Getsemaní, el jardín de Getsemaní. Pienso que como a las 11:30 de la noche, más o menos, el Señor llegó con sus discípulos a Getsemaní. 11:30, llegó al jardín de Getsemaní. ¿De acuerdo? Ahora bien, pienso que como a las 2:30 de la mañana, el Señor fue capturado en Getsemaní por toda la patota de soldados y todo eso que fue a capturarlo. ¿Comprende? De ahí, de jardín de Getsemaní, lo llevaron a la casa de Anás, nos dice el Evangelio de Juan. Y enseguida los llevaron al palacio de Caifás. Preste atención, piense, entre las 3 y las 4 de la madrugada, entre las 3 y las 4 aproximadamente, el Señor fue juzgado en el patio del palacio de Caifás. Toda aquella patota de malvados bajo la corrupta dirección de Caifás condenaron al Señor Jesucristo allí en el patio del palacio de Caifás. Algo denigrante, algo ilegal, tremendo aquello. Ahora bien, más o menos a las 4:30 el Señor ya estaba condenado y ya le empezaron a dar bofetadas y puñetazos y todo eso. Caifás hace llevar al Señor al Sanedrín para que a primera hora del día el Sanedrín lo juzgue, lo condene, es decir, ya estaba condenado, firme la condenación. El Sanedrín no operaba de noche, de modo que con la primera claridad del día allí sobre el Monte de los Olivos, como a las 4:45 de la madrugada, digo yo, pienso yo, el Sanedrín condenó al Señor Jesucristo, confirmando la prepotencia del malvado Caifás. ¿Lo puede comprender? Ahora bien, ya una vez que el Sanedrín lo condenó, el Señor fue llevado delante de Poncio Pilato. Entre las 5 y las 6 de la madrugada, de la mañana, el Señor fue juzgado por Pilato. Ahí ya iba clareando el día, ya estaba amaneciendo, ¿no? Lo repito, entre las 5 y las 6 de la mañana, el Señor fue juzgado por Pilato, fue burlado un rato por Herodes, que estaban en Jerusalén en instalaciones romanas, y fue azotado brutalmente, cruelmente por los soldados romanos, entre las 5 y las 6 de la mañana. Como a las 6 de la mañana, Pilato lo expuso públicamente al Señor una vez más y se lavó las manos para condenarlo. Lo leemos en Juan 19, 13 al 16. Dice allí que era como la hora sexta, ese es horario romano. Las 6 de la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, entonces, Pilato expone públicamente al Señor una vez más y por última vez se lava las manos y es manipulado, presionado, obligado a dar la orden de que lo crucifiquen, como a las 6:30 de la mañana. Enseguida se determinó llevarlo para la crucifixión, los llevaron cargando la cruz con otros 2 ladrones para que sea crucificado en las afueras de Jerusalén. ¿Comprende? Bien, Marcos nos informa de manera precisa que fue crucificado a las 9 de la mañana. Ahí lo tiene en pantalla. Marcos 15, 25. Dice hora tercera, pero esa es la forma en que los judíos expresaban el horario. Hora tercera es las 9 de la mañana. Marcos usa horario judío, ¿de acuerdo? Sigamos. Marcos también nos informa, allí también en el capítulo 15 de su libro, que desde las 12 del mediodía, estando crucificado el Señor y los ladrones al lado, ¿estamos? Desde las 12 del mediodía hasta las 15, las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre Jerusalén. Lo leemos así en Marcos 15, 33. Ahora bien, a las 3 de la tarde, o pasando un poquito las 3 de la tarde, el Señor murió
expiró, entregó su espíritu en manos del Padre. Lo digo de nuevo, lo ponemos en pantalla. El Señor Jesús murió pocos minutos después de las 15 horas, las 3 de la tarde. Y ahí lo leemos en Marcos 15, 33 al 37. Bien, murió y enseguida pidieron el cuerpo a Pilato y se apresuró la sepultura del cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor Jesús fue sepultado justo antes del anochecer. Murió a las 3, descolgaron el cadáver, prepararon todo a la usanza judía y fue sepultado justo antes del anochecer, cuando terminaba ese día y comenzaba el otro. ¿Se da cuenta? Al anochecer terminaba el día 14 de Aviv y comenzaba el 15 de Aviv. ¿Se da cuenta? Recuerde y repase. El día 15 de Aviv era reposo solemne anual. Lo destaca Juan en su libro, en su evangelio. Juan 19, 31 al 42. Lo sepultaron apurados porque se acercaba el día del reposo solemne anual. Al anochecer comenzaba el 15 de Aviv. Reposo anual marcado en Éxodo 12, 14 al 20, en Levítico 23, 6 y 7. Y también lo leemos allí en Juan 19, 31 al 42. ¿Me comprende? Avancemos. El cuerpo del Señor Jesucristo estuvo sepultado 3 días y 3 noches, tal como Él lo había anunciado, La noche del jueves, la noche del viernes y la noche del sábado estuvo sepultado 3 noches. También dice que iba a estar sepultado 3 días. Bueno, eso fue el día viernes, el día sábado y el día domingo también. Ya se cuenta. Los pocos minutos o media hora, 1 hora del amanecer del domingo ya se cuentan como día. Entonces, Él estuvo sepultado 3 días, pero resucita al 3er día. ¿De acuerdo? También se cuenta porque ya había salido el sol. También se cuenta el domingo. ¿De acuerdo? El Señor resucitó pocos minutos después de salir el sol, cuando ya era primer día de la semana. Luego de los 2 Shabbat, viernes y sábados, de esa semana tan particular que nos marca allí en plural reposos, Mateo 28, 1. ¿Lo puede comprender? El Señor resucitó tempranito en el amanecer del domingo. Al avanzar esa tarde y ya llegando casi al atardecer, seguía siendo el 3er día desde su muerte en la cruz, tal como lo mencionaron aquellos discípulos de Emaús conversando con él camino a Emaús en Lucas 24, 21. Bueno, espero que le haya quedado en claro, lo puede repasar, puede tener esta información para compartirla con otros. En definitiva, mi querido hermano y amigo, aquellos fueron días precisos y aquellas fueron horas cruciales y exactas, de acuerdo a todo lo que de él estaba anunciado en Moisés, los profetas y los salmos, y los 4 evangelios atestiguan que así sucedió y se cumplió. Buenísimo, extraordinario. Mis amigos, cierro la lección reflexionando y diciendo, solo Dios pudo haber planeado algo tan preciso, y solo Dios pudo haberlo ejecutado. Sin más, ya no son necesarias más palabras. Gloria sea a Dios. Amén. Bueno, gracias por haberme acompañado en esta breve lección. Útil para tener todos estos datos allí al alcance de la mano, bien ordenaditos. Gracias. Los espero en la próxima lección. La última de toda esta serie de estudios. Gracias a Dios que pudimos avanzar y llegar hasta este punto. En la buena gracia del Señor, los espero para la última lección. Gracias.